Dios os bendiga en estas Navidades. Deseo que hayáis pasado unas felices fiestas con la familia, ¿verdad? Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, segunda epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Lo encontramos casi al final del Nuevo Testamento, ¿verdad? Casi al final. Son las cartas que Pablo escribió a las iglesias, y en este caso a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer en el capítulo 3, casi al final nos dice del 13 al 15. Lo voy a leer, si no os importa, como son 3 versículos, lo leeré yo. Si no lo habéis encontrado, podéis escuchar y luego lo podéis ver. Dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. La iglesia de Tesalónica, la iglesia que acabamos de leer esta carta que el apóstol Pablo escribió, es una iglesia que tuvo muchas dificultades. La iglesia primitiva también en un principio fue acusada de herejía o fue acusada de ser una secta en aquel lugar, en aquel tiempo, y sabemos que la iglesia primitiva también fue una iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, también fue una iglesia donde tuvo muchas dificultades. Obstaculizaron a la iglesia en su inicio, cuando estaba naciendo, trataron de doblegarla, más que de doblegarla, de hacerla desaparecer por completo. Tesalónica, que era una colonia de Roma, también sufrió mucha persecución. Nosotros estamos a punto de cambiar un año y seguramente seguiremos teniendo dificultades y las habrá. Hoy estamos afrontando en nuestros tiempos, en una época de dificultades también para el cristianismo, donde los partidos políticos cada vez se están haciendo más laicos o están estableciendo más el laicismo, ¿verdad? Quieren, en algunos casos, ahora que vienen las fiestas de los Reyes Magos, quieren quitar a los Reyes Magos y hacer, pues eso, una, no sé qué popular, no sé cómo llamarlo. Quieren hacer ese tipo de cosas. Es verdad que poco a poco están introduciendo planteamientos, sobre todo a través de los niños, no dejando que en los colegios se hable ni del Belén, ni del nacimiento de Jesús, ni nada que tenga que ver con la Navidad desde una perspectiva religiosa, sino solamente desde una perspectiva festiva, ¿verdad? Lúdica, nada más. Son tiempos difíciles, no vamos a decir que no, tiempos complicados en este nuevo año. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a afrontar este año nuevo, ese año 2016 que lo tenemos a la vuelta de la esquina? Tenemos que ver que en esos tiempos de mayor dificultad, esos tiempos de dificultad tanto de la iglesia tesalónica como la iglesia de Jerusalén, esa iglesia primitiva, en aquel tiempo y en aquel momento Dios dio una palabra a través de las Escrituras. También nosotros tenemos que tomar la palabra y decirnos o leernos la palabra como esa palabra que Dios nos da a hoy, a nosotros. En aquel tiempo Dios dio una palabra y dijo: tú eres mi pueblo, tú eres mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y el reino de Dios, dice, se cumplirá. No da lugar a la duda, no da lugar a una situación ambigua, sino se cumplirá porque yo estaré con vosotros. No importa que termine un año y que empiece otro y cambie un dígito, al fin y al cabo va a ser lo mismo. Cambiamos un número al final y ya está. Seguiremos estando lo mismo. Pero lo más importante es que Dios sigue estando con nosotros. Esto que parece para el mundo una locura, porque podemos mirar a un año 2016, podemos mirar a un año con esperanza, podemos mirarlo con ilusión. No porque los pactos políticos y ahora que están en ese debate de quién va a pactar con quién se va a dejar vender por quién, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hoy en Cataluña están decidiendo, los anticapitalistas deciden, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y la gente tiene sus esperanzas, sus ilusiones, o todo lo contrario, puestas en ello. Pero la gente no puede entender que nosotros podamos llegar a entender esta palabra y decir: no, a mí lo más importante es que Dios está conmigo. Me da igual quién gobierne,
Me da igual quién sea el partido que esté gobernando. Hombre, cuanto mejor, pues mejor, ¿no? Cuanto más decente sea el presidente de gobierno, pues mucho mejor, los políticos. Pero para nosotros no es lo importante. Lo importante es que Dios sigue, en el año 2016, Dios sigue estando con nosotros. La gente lo ve como una locura, porque no puede ver a Dios. El mundo puede parecer muy difícil, y es verdad que Jesús incluso nos lo dijo. En este mundo tendréis aflicciones, Jesús dijo. Pero no quedó ahí la palabra, sino que Él añadió algo. Dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces podemos mirar este año 2016 con la misma ilusión y con la misma esperanza de que Dios está conmigo, y este Dios es el que dice que ha vencido a este mundo. No importa lo que pueda pasar, no importa las dificultades que en el próximo año podamos tener o no las podamos afrontar. Después de que pasó el tiempo, vemos que en estas iglesias, transcurrido un poco de tiempo, ¿quién seguía siendo el vencedor? Después de las persecuciones, después de los ataques, ¿quién era el vencedor? ¿Quién será el vencedor al final de los tiempos? Por eso es que nosotros tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca en nuestra ciudad, que el reino de Dios se establezca en nuestra familia, que el reino de Dios se establezca en España. Al final el Imperio Romano cayó y sin embargo el Evangelio conquistó el mundo. Amén. El débil conquistó al fuerte. No importa lo que pueda pasar, no importa las adversidades, no importa los políticos. Dios sigue estando con nosotros. Y aun a pesar de esto, aun a pesar de esta realidad, aun a pesar de estas evidencias que vemos a través de las Escrituras, la realidad es que todavía los creyentes siguen temblando. Es verdad que los creyentes siguen teniendo miedo. Es verdad que aún todavía estamos pensando, vamos a cambiar, qué va a pasar, o gobiernos, qué gobierno va a ser un gobierno de izquierda, va a atacarnos. Muchos creyentes se están teniendo y atemorizados, tienen miedo porque el terrorismo, el islamismo, cada vez hay más musulmanes. ¿Qué va a pasar en España mañana? Aun teniendo todas las evidencias que tenemos en las Escrituras, todavía seguimos teniendo miedo. La palabra nos dice en el día de hoy, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. ¿Quiere eso decir que estamos exentos, aquellos que estamos en Cristo Jesús, estamos exentos de dificultades? No estoy queriendo decir esto, no es lo que yo quiero decir, sino que dentro del Evangelio hay dificultades, pero es en ese momento en los cuales nosotros podemos disfrutar de las mayores bendiciones a través de la oración. Lo que decimos es que a través de esos problemas, y a través de esas dificultades que la Iglesia tuvo, que el creyente tiene hoy en día, si nosotros lo entendemos y oramos con ello, recibiremos las mayores bendiciones. Aquellos que están fuera de Cristo sufren porque precisamente son atacados en esos momentos. Y en esos momentos de dificultad es cuando el diablo utiliza o viene a traer esa persecución o viene a traer ese problema. Y al final son destruidos. Porque es en ese momento de debilidad, porque el no creyente no tiene fuerza en medio del problema. Es cuando precisamente el diablo más les ataca. Pero Dios sigue estando con nosotros. No tengáis miedo, no os desaniméis por ello. Dios sigue siendo aquel que dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Si sufrimos, es verdad que parece que todo es más complicado, parece que todo es más difícil cuando estamos sufriendo. Puede que tengamos muchas dificultades, puede ser, pero para las personas que están en Cristo son los momentos de mayor bendición. Mirad vuestra vida y podréis comprobar que los momentos de mayor dificultad han sido y son los momentos donde más hemos visto la mano de Dios. Mirad hacia atrás. Yo muchas veces miro en mi pasado y puedo ver en los momentos más difíciles de mi vida, puedo ver cómo la paz de Dios estuvo conmigo. Yo hay momentos en mi vida puntuales, muy poquitos, donde yo he podido percibir la paz de Dios de una manera sobrenatural, de una manera como nunca antes la he experimentado. Por eso puedo entender a las personas que sufren problemas.
Y también les puedo decir, es en este momento donde tú puedes recibir y sentir la paz que Dios da. Esa paz que Jesús dijo, no es la paz que el mundo os da, sino es la paz que yo os doy. El mundo no puede recibir esa paz porque no tiene a Cristo. Pero para nosotros que tenemos a Cristo, en esos momentos de dificultad, es donde el gran Consolador nos da la paz que viene de lo alto. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que desanimarnos, simplemente tenemos que seguir compartiendo el Evangelio y el mensaje, porque Dios siempre dará una salida. Veo y recuerdo el caso de Moisés cuando sale de Egipto. Se encuentra casi con 2 millones de personas que tiene que gobernar, de alguna manera tiene que conducir por un desierto. Y es en ese momento cuando Jetro viene y le da un mensaje importante. Le dijo, Moisés, ¿cómo vas a gobernar tanta gente? Tú solo no puedes. Levanta ancianos. Y le da una palabra, y le da una dirección que Moisés recoge y dijo, gracias, porque esto es de gran ayuda. En ese momento de dificultad, Dios le da una palabra. En otro momento de la historia encontramos en la Biblia a Rahab, una ramera que ayudó a los espías arriesgando su propia vida. En esos momentos y de esa mujer, nos dice la palabra que nació el linaje de David. De una prostituta, por eso el hacer el bien, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que preocuparnos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Aunque parezca que estamos rodeados de problemas, no tenemos que cansarnos de esto. Aunque tengamos grandes dificultades, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque nada de lo que hagamos dentro de Cristo perderá su recompensa. Nada de lo que hagamos estando en Cristo pasa inadvertido. Siempre hay una respuesta. Quien mejor lo entendió y quien más habló de ello fue el apóstol Pablo. Pablo fue el que continuo y constante habló de estar dentro de Cristo. Pablo entendió esa realidad. Pablo entendió esa importancia de estar dentro de Cristo, porque los que están en Cristo, dice la palabra, no pueden ser vencidos por Satanás. Sus dificultades son bendiciones. Ahora, para los que no son hijos de Dios, los problemas son una destrucción en sí mismo, es un caos porque no tienen salida. La iglesia primitiva sufrió mucho, pero no tenemos que desanimarnos. Ser perseguido por causa del Evangelio, hermanos, no es una tragedia, es la mayor bendición. Y Jesús lo enseñó en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois si por causa de mí, si por causa de este Evangelio sois perseguidos. No pasa nada si esto os trae persecución, si esto os acarrea problema. La mayor bendición está sobre vosotros. Bienaventurados sois. 3 veces feliz significa esa palabra. 3 veces feliz si sois perseguidos por causa del Evangelio. Lo mejor que hay que hacer es hacer el bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer el bien? Y muchas personas solamente pueden entender esto, pues, dando limonas, dando comida, ayudando a la gente de una forma física. Pero la mejor manera de hacer el bien es compartiendo el Evangelio. Hacemos y queremos ayudar a mucha gente. Y hacemos muchas cosas por los demás. María José todas las semanas, varios días a la semana, está trabajando continuo y constantemente con personas que tienen problemas económicos, que no tienen comida, les están dando kilos y kilos de comida. El último día cuando estuve en Precomar había toneladas de comida, creo que no exagero al decir toneladas de comida. No es ese el problema de la gente. El problema de la gente es que no tienen evangelio. El problema de la gente es que no tienen la salida para salir de esa necesidad imperiosa que tienen en ese momento. Yo me quedé asombrado, yo pensaba, digo, no tendrán tanta comida, pero cuando me empezó, mira, pastor, pase por aquí, mira, una habitación, pasa por aquí, pasa por allí, pasa por allí. Kilos y kilos de comida. Montones. No es ese el problema. Es cómo vamos a ayudar a la gente. La podemos ayudar con comida, está bien. Y se está dando cantidad de comida a cantidad de personas. Pero la persona, me llama la atención, que después de años siguen siendo las mismas personas las que siguen acudiendo. El problema no es una bolsa de comida. El problema es que no salen de esa situación espiritual en la cual la persona ha caído. Y nosotros, la gente, y muchas veces la iglesia solamente entiende la ayuda con dar un plato de comida, una bolsa de comida, a veces incluso algo de dinero, pero la persona sigue teniendo el mismo problema. ¿Cómo podemos ayudar?
Compartir el Evangelio es la única manera de detener a Satanás y los desastres. Es la única manera de parar, de frenar ese problema espiritual que las personas tienen. Por eso no podemos desanimarnos, por eso no podemos parar, por eso no podemos dejar en el año 2016, no podemos dejar de compartir este mensaje, que es el único medio, el único modo de poder parar los desastres de esta situación. El problema es que los no creyentes no lo entienden. Simplemente van, acuden, pero no lo están entendiendo. Hoy en día los políticos, los científicos tampoco lo están entendiendo. Y por eso podemos ver a los políticos peleándose, como estamos viendo ahora, renunciando a sus principios, renunciando a sus eslóganes que han hecho durante la campaña, por conseguir un acuerdo que me permita gobernar. En el fondo, ¿qué es lo que importa? Es alcanzar el poder, es estar ahí. ¿Cómo es poder ayudar? Y la gente dice, no, queremos gobernar para ayudar. Permitir que yo dude mucho de eso. Podemos entregar este mensaje de este Evangelio, porque solo este Evangelio puede parar el desastre espiritual en el cual hoy estamos viviendo. Para eso no tenemos que dejarnos emocionar por cosas vanas, como la gente hoy en día está haciendo, ilusionándose por cosas vanas. Pero el que se emociona por cosas vanas, al final, ¿qué ocurre? Al final se cae. Y conozco a personas que empezaron no, es que yo tengo una ideología que con esto sí que voy a poder ayudar a gente. Pero pasa el tiempo y dicen, no, esto no, y prueban con otro. Y llegan, y lleva a otro, y otro, y otro. Y al final se da cuenta, ninguno. Por eso podía leer en un periódico no hace mucho decir que un diputado era diputado y había sido diputado de 5 partidos políticos diferentes. 5. Es decir, yo creo que en cada votación que ha habido se ha cambiado de partido. ¿Por qué? Simplemente buscando cosas vanas. Por eso nosotros no tenemos que desanimarnos al compartir el Evangelio. Tenemos que parar el problema espiritual. El problema que los políticos no pueden ver. El problema que los científicos no pueden entender. Solo el Evangelio puede cambiar el destino de las personas. Solo el Evangelio puede cambiar el destino del infierno del cual las personas están abocadas. No podemos decir que no me duele si en realidad me duele. Es verdad que no podemos decir no tengo problemas cuando sí los hay. Pero sí podemos aferrarnos a Cristo si tenemos evidencias. Sí que podemos aferrarnos a Cristo. Y cuando nos aferramos a Cristo, vamos a tener esas evidencias en nuestra vida. Muchas veces los cristianos hacen esto, esconden la cabeza. A veces mienten los cristianos. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Y a veces no es verdad. Tienen dificultades, tienen problemas. Pero les da miedo decirlo. Porque como soy cristiano, no importa, tú puedes tener un problema, puedes tener una dificultad. Pero sí te digo, aférrate a Cristo y verás evidencias. Pero aférrate a Cristo y verás cómo vas a tener evidencias en tu vida. Cuando comenzamos este movimiento de evangelio, tuvimos dificultades, muchas dificultades, grandes dificultades. Había veces y había momentos donde no sabíamos qué hacer, porque era complicado, era difícil. Y a veces planteábamos, no sé cómo vamos a poder llevarlo a término esta situación. Si en el futuro, después de lo que había pasado, podríamos continuar la obra. Pero llegó un momento donde tuve que pensar, cuando pude recibir el mensaje correctamente, donde pude abrir mis ojos y ver, y de pronto me di cuenta, pero soy un hijo de Dios. Hay un momento donde tuve que parar y decir, es que soy un hijo de Dios. Y como soy un hijo de Dios, es que tengo que compartir el Evangelio a las personas que están sufriendo. Por el hecho de que soy un hijo de Dios. La gente del mundo no lo puede entender. Pero yo soy un hijo de Dios. ¿Tú qué eres? Porque tienes que entenderlo de igual manera. La gente está sufriendo, por eso es que tenemos que evangelizar. Si yo no entiendo esto, nunca lo voy a poder evangelizar. Siempre voy a estar distraído con otras cosas. Y voy a estar distraído con cosas vanas en vez de entender
que somos hijos de Dios, que Dios nos ha levantado para parar los desastres, para parar los problemas, como hijos de Dios que somos, y eso es evangelizar. Ahí es donde empezaron a abrirse mis ojos. Es ahí donde empecé a entender. Es ahí donde empecé a tener paz. Es ahí donde empecé a recibir la fuerza que viene a través del mensaje del Evangelio. Es a partir de ahí que Dios empezó a cambiar todo. Donde antes no sabía cómo vivir o vivir de una forma religiosa, humanista, como siempre habíamos estado acostumbrados a vivir, empecé a entender que solamente a través de la obra del Espíritu Santo es que yo puedo vivir esta vida de fe. Que solo es a través de este Evangelio que yo puedo solucionar el problema de las personas. Porque al principio entendíamos que teníamos que, como pastores, teníamos que hacer tantas cosas, teníamos que ayudar a tanta gente, pero nos dábamos cuenta de que nos encontrábamos limitados, no podíamos. Y tratábamos de ayudar. Y yo recuerdo que esta iglesia empezó trabajando mucho con toxicómanos. En aquella época, hace 20 años, todos los toxicómanos de Parla pasaron por aquí. Todos. Pasaron por este local. ¿Pero qué nos dimos cuenta? Nuestra propia limitación. No es solamente de llevarles a un centro, no es solamente darles un plato de comida, no es solamente donde refugiarles para que pasen la noche. Algunos han dormido en este lugar. Era dar el mensaje, es dar el mensaje, es dar el Evangelio a la persona. Entendimos esa palabra. Por eso, mientras compartimos el Evangelio, no tenemos que desanimarnos. Hay algunos creyentes que se sienten mal porque, es que no vemos, no importa, no te desanimes. Ya lo verás en su momento. Predicar el Evangelio es el mayor acto de amor que tú puedes hacer por una persona. Predicar el Evangelio, hablando ahora que han venido las elecciones, es el mayor acto de patriotismo si tú quieres realmente bendecir esta nación. Es que votar es una responsabilidad. Estamos de acuerdo. Mayor responsabilidad tenemos de predicar el Evangelio en estos momentos, más que de votar. Porque ¿a quién votas? No importa, no vamos a entrar en ese debate. Porque al final no sirve, da igual. Dentro de las dificultades tenemos que compartir el Evangelio. Porque al compartir el Evangelio expresamos el amor hacia las personas. Es la mayor forma de expresar el amor a una persona. Más que darle dinero, más que darle comida, más que darle cualquier cosa. En este año 2015 han ocurrido muchas barbaridades, muchos crímenes, muchos asesinatos, ¿verdad? Han habido circunstancias. Todos los años luego hacen el balance. ¿Cuántas mujeres han muerto por violencia de género? Por sus maridos. ¿Cuántas? ¿Cuántas de estas situaciones hubiesen cambiado si hubiesen oído el Evangelio esas personas? ¿Cuántas tragedias nos hubiésemos evitado si esas personas probablemente hubieran escuchado el Evangelio? Nos hubiéramos quitado de muchas cosas. Hoy quieren hacer cosas por la violencia de género, endurecer las leyes, hacer más esto. Todo eso está bien, hay que hacerlo. Pero por encima de eso, lo que más puede ayudar a la gente, que le prediques el Evangelio. Que tú le puedas dar el mensaje de Jesucristo. Porque muchas de esas personas que han cometido delitos, muchas de esas personas que han cometido esa tragedia, muchas personas de esas han ido a los médicos, han ido a la policía y no han podido solucionar el problema. Y los médicos que no conocen el Evangelio no han podido solucionar el problema de esas personas que luego han terminado cometiendo uno de estos delitos. Simplemente no han podido, porque ni uno de ellos, de esos médicos, tenía la respuesta ni el Evangelio para dar a estas personas. Por eso no os canséis de hacer el bien. No os canséis, no os desaniméis de predicar el Evangelio. No tenemos que cansarnos de hacerlo en ningún momento. Hagámoslo en el año 2016 continuamente. Mirad lo que dice los versículos 14 y 15. Dice que hay personas que son desobedientes y que a veces dice que son casi como enemigos de ello. Pero aunque haya personas así, aunque haya personas que sean cabezonas, aunque sean personas rebeldes, no te desanimes. Hay a veces personas, miembros de iglesia que me vienen, es que fulanito, es que menganito, que me gustaría que
Sí, ya le digo yo, sé lo que te gustaría. Abrirles la cabeza, quitarles y ponerles. Pero no funciona así, ¿verdad? No funciona de esa manera, no es así. Simplemente, las personas simplemente actúan de esta manera porque no saben reaccionar de otra. Porque no encuentran otra salida, porque no tienen otra manera, otro modo, porque no conocen el mensaje del Evangelio, porque en realidad esas personas están sufriendo. Por eso no tenemos que desanimarlos, en su lugar tenemos que salvar a esas personas. Esa persona que te parece difícil, cabezona y que a veces te crispa los nervios, ora por esa persona, porque es a ella a la que tenemos que salvar. Por eso, ¿a qué tenemos que aferrarnos en estos momentos? Tenemos que aferrarnos al mensaje histórico que Dios nos da a cada uno de nosotros. Job experimentó la muerte de su familia. ¿Alguien ha tenido una tragedia tal como la de Job? Fue un gran sufrimiento lo que este hombre tuvo. Tuvo ese gran sufrimiento, pero para los creyentes, dentro del pacto del Evangelio, incluso este sufrimiento es una bendición. Nosotros no podemos verlo, no podemos entenderlo, pero en ese momento Job se aferró a un mensaje muy importante. Job se aferró a esa palabra eterna. Jehová es el que da, Jehová es el que quita. Nadie viene al mundo con nada. Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, ¿verdad? Pues es mentira, no vienen, míralo, ¿verdad? Miri que no, que es el último bebé que está ahí. No viene con un pan debajo del brazo, es decir, vino con nada se marchará. Es así, todos hemos venido igual, todos nacimos lo mismo, todos moriremos igual. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? ¿Te vas a llevar algo? Aunque te entierren con un traje muy bonito, con tus gafas, con tus cosas, da igual cómo te entierren, pero ahí se va a quedar. Te enterrarán con lo que quieras, pero dentro de 10, 20 años, 30 años, cuando sea, abrirán la caja y ¿qué habrá? El traje, la corbata y polvo nada más. Ahí se queda todo, no hay nada. Por eso le dijo que debía arrepentirse para que todo lo que hiciese fuese para la gloria de Dios. Que todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. No importa lo que pasemos. Y él entonces pudo dar un mensaje histórico que nosotros retomamos en el día de hoy. Solo Dios conoce el camino que recorro. Después de esto, me hará salir como oro puro. Me refinará. Y como él determinó esto, él lo cumplirá. Estas son las obras que él hace. Porque Job vio algo histórico, no se quedó en el momento puntual. Es algo histórico que nosotros tenemos que tener. La palabra de hoy nos dice que aunque nos parezcan enemigos, no debemos de tratarlos mal. Que aunque las personas sean así, no te preocupes, toma ese mensaje, da esa palabra. Pero no debemos de dejar de compartir nunca el Evangelio, que nunca dejemos de compartir la palabra. Aferrémonos a esa palabra y tendremos respuestas en nuestra vida. Aferrémonos al mensaje. Pero hagámoslo antes de que vengan las dificultades. Muchos creyentes simplemente viven su vida. Cuando viene el problema, ay pastor, vamos a orar. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que no has estado orando hasta ahora? Es que hasta ahora no me ha hecho falta porque me ha ido todo bien. Hermanos, tenemos que coger fuerza ahora. Ahora que estamos bien, tenemos que coger fuerza. Ahora que estamos bien, tenemos que coger la palabra y tenemos que coger la oración. Porque cuando viene el problema y tú estás mal, hermano, estás mal. No vas a tener fuerza entonces. No, ahora es cuando voy a hacerlo, ahora es cuando no vas a poder. Porque en ese momento es cuando menos fuerza tú tienes. Cuando viene el problema, ya está ahí la dificultad. Tú tienes que haber tomado antes la palabra y la oración. Hermano, vamos a empezar el año. Seguramente pasemos por momentos de dificultad, pero no esperes a llegar ese momento para poder coger la palabra y orar. No esperes y luego llegues, pastor, tenemos que hacer una velada de oración porque yo tengo un problema. Perdona, pero yo no. O sea, yo estoy orando todo el año. Yo no tengo por qué ponerme y dar una panzada de oración en un día cuando después nos tiramos 3 meses sin hacer nada. No es normal. Si vas a ir a un gimnasio, ¿qué es lo que te van a decir? Empieza poco a poco.
No te van a decir, oye, tienes que hacer 100 flexiones. Si yo voy a un gimnasio por primera vez el primer día y me dicen que tengo que hacer no 100, 50, no 50, 25 flexiones, cojo y me voy. Porque no voy a poder ni hacer ni 10. ¿Verdad? No, ahora tienes que empezar a hacer esto y tienes que coger y levantar un peso de 75 kilos. ¿Cómo? 50. Mañana vengo, espérate. No puedo. ¿Cómo tengo que empezar? Poco a poco, ¿verdad? ¿Cuántas flexiones puedes hacer? ¿3? Haz 3. Mañana 4, pasado 5. Pero no esperes a que llegue el verano para ponerte el bañador y de pronto un mes antes, 15 días antes, voy a hacer dieta y voy a adelgazar 20 kilos. Ya te digo yo a ti que no. Antes de que venga el problema, antes de que ocurran esas cosas, yo tengo que estar fortaleciéndome. Yo tengo que tomar el ritmo espiritual en mi vida y tengo que empezar ya. Ya tenía que haber empezado. Lo hablé a los obreros, a los diáconos les hablé. Ahí tenéis que tomar este momento, llegar a la cima espiritual. Tenéis que estar haciendo la corriente de la palabra y del mensaje. ¿Para qué? Para que cuando empiece este año, empecemos fuertes. Tengamos fuerza para que cuando venga el problema, no te derrumbe. Para que cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, tú puedas superarla, tú puedas vencerla. ¿Para qué? Para que no dejes de hacer el bien. Porque si no el diablo va a saber dónde tocarte. Y va a ver que somos creyentes, que si en el momento que nos sopla un poco, nos derriba, cuando tú vayas a querer hacer el bien, el diablo te va a soplar y te vas a caer. Y vas a decir, me voy al gimnasio ahora. Hermano, tienes que haber ido al gimnasio el 1 de enero. Pero ahora que estás enfermo, que tienes el problema espiritual, ay, ahora voy al gimnasio. No, ahora no puedes. Porque además tampoco vas a tener ganas de ir. Porque te vas a encontrar mal. Te vas a encontrar débil. Es el momento ahora de empezar a coger la fuerza. Empieza ya desde este momento. Entonces triunfarás de verdad. Triunfarás de verdad. No te desanimes. La iglesia primitiva fue una iglesia victoriosa. Aun a pesar de las dificultades, fue una iglesia victoriosa. Ni una sola vez prevaleció la oscuridad sobre la luz. La luz siempre ha prevalecido sobre la oscuridad. Amén. Por lo tanto, no te desanimes, porque siempre seremos más que victoriosos. No te preocupes por nada. Simplemente coge la fuerza. Empieza a tomarla ya, a través de la palabra y a través de la oración. Muchos creyentes piensan que como ya llevan mucho tiempo en la iglesia, porque son muchos años los que llevan, se creen que lo saben todo. No, es que yo llevo tantos años en la iglesia. Es que yo llevo 20 años en la iglesia. Fracasan. ¿Por qué? Porque se creen que es cuestión de tiempo. Y no se dan cuenta, muchas veces les digo, hermano, tú no has llevado 20 años en una iglesia. Tú has llevado un año repetido 20 veces. No has pasado del catón. No has pasado del ABC. No has pasado de la primera cartilla. Lo has repetido, llevas 20 años repitiendo el mismo principio. Porque no has terminado de entender. No hagas eso. Tenemos que ver nuestro campo y las personas. A estos incluso hay que ayudarles a crecer y a que tengan victoria. Tengo que ayudar a los creyentes nuevos a que tengan victoria, a darles la fuerza del mensaje y la fuerza del evangelio. Pero digan, no, yo tengo muchos años aquí. No has entendido nada. Tenemos que ver esta palabra. Necesitamos recibir la gracia de la palabra. No debemos engañar por mirar a las personas que comparten el evangelio. No os dejéis engañar. Hay veces las personas miran al pastor y muchas veces el pastor se equivoca en cosas. Y como se equivoca, ya no me interesa lo que diga el pastor. Está bien, te estás equivocando. No me mires a mí. Mira la palabra que Dios te está dando a ti. No mires quién te le da la palabra. Tú mira la palabra que Dios te está dando. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén. No importa que a veces el pastor o el diácono o el anciano, quien sea, se equivoca. ¿Por qué nos equivocaremos? ¿Verdad? Nos equivocaremos. Pero tú tienes que mirar la palabra de Dios. Analiza la palabra. Si no te gusta el pastor, escúchalo luego por internet, por audio. Así no le ves. Escucha solamente el mensaje. Porque no es importante la persona. Lo
Lo importante es la palabra de Dios. Tenemos que entrar en la corriente de la palabra de Dios. Muchos creyentes que trabajan mucho en la iglesia, a lo mejor son muy activos, pero no pueden ver la corriente de la palabra y por eso caen. No os canséis vosotros de hacer el bien. No os desaniméis de hacer el bien. No importa lo que pueda ocurrir, siempre estar ahí. Ni nos cansemos por nada, no nos desanimemos por las personas, por la gente que haya alrededor nuestro. Solamente os digo que podáis aferraros a este pacto bendito en este día. Yo os bendigo para que abracéis este pacto. Os bendigo para que las grandes dificultades que estás experimentando, aquellos que estéis experimentando dificultades, se conviertan en respuestas para vuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en Cristo todo son bendiciones. Os bendigo para que vuestros ojos se abran y para que en medio de la dificultad podáis ver la bendición que Dios tiene para vosotros, que podáis recibir estas bendiciones en el día de hoy y que recibáis la respuesta de que vuestros problemas espirituales ya están resueltos en Cristo. Vuestros problemas espirituales ya están resueltos en Cristo. Que obtengáis la fuerza de la oración para este año 2016, que obtengáis la fuerza de la palabra en el día de hoy, para que veáis las respuestas de Dios en los próximos 6 días de la semana. No es solamente para hoy, sino que con esta palabra podéis recibir respuestas en los 6 días de la semana. Que podéis recibir respuestas en este año 2016, que podéis recibir la gracia y el poder que Dios tiene a través de la palabra y de la oración. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.